Hoy tenemos una historia que durante los últimos días ha generado muchísimo movimiento en redes sociales y que nuevamente coloca a Cazzu en el centro de la conversación. Y es que un video antiguo volvió a aparecer en internet. Un comentario que la cantante argentina hizo hace algunos años comenzó a circular nuevamente y provocó una enorme cantidad de críticas por parte de usuarios mexicanos. Pero lo que hizo que esta historia tomara todavía más fuerza fue la respuesta de la propia Cazzu. La cantante decidió hablar del tema y lanzó un mensaje bastante claro. Pidió que dejaran de cancelarla, pero además hizo referencia a un detalle muy importante de su vida personal. Su hija, Inti, es mitad mexicana. Y precisamente ese punto terminó convirtiéndose en una de las partes más comentadas de su declaración. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Por qué volvió a aparecer un video de hace años? ¿Qué dijo Cazzu en aquel momento? ¿Y qué quiso explicar ahora con sus nuevas declaraciones? Vamos a repasarlo todo. El video que volvió a circular. Para entender esta polémica tenemos que regresar hasta 2022. En aquel momento se disputaba el Mundial de Qatar, y uno de los partidos que generó mayor expectativa en Latinoamérica fue el encuentro entre México y Argentina. Durante un concierto realizado en la Ciudad de México, Cazzu hizo referencia precisamente a ese partido. La cantante se encontraba frente al público cuando hizo un comentario relacionado con la derrota de la selección mexicana. Según el reporte de Univisión, Cazzu preguntó al público si estaban tristes porque México había perdido. La reacción del público fue inmediata. Desde el lugar comenzaron a escucharse abucheos, rechiflas y gritos de apoyo a México. En aquel momento, la situación quedó como una anécdota dentro de un concierto. Pasaron los meses, pasaron los años, y el tema prácticamente desapareció de la conversación, hasta que Internet decidió recuperarlo. Y aquí es donde comienza nuevamente la polémica. ¿Por qué el video volvió a ser viral? Las redes sociales tienen algo muy particular. Un contenido puede pasar completamente desapercibido durante años, y de repente, por alguna razón, volver a aparecer en miles de cuentas. Eso fue exactamente lo que ocurrió con este video. Usuarios comenzaron a compartir nuevamente las imágenes. Algunos consideraron que el comentario de Cazzu había sido simplemente una broma relacionada con el fútbol, pero otros interpretaron sus palabras como una burla hacia México. Y ahí comenzaron las críticas. Algunas personas incluso comenzaron a pedir que la cantante fuera cancelada. El problema es que, cuando una publicación empieza a viralizarse de esta manera, la conversación puede crecer muchísimo más rápido que el contexto original. Una persona comparte el video, otra reacciona, otra publica una crítica. Después aparecen videos de respuesta. Y finalmente, miles de personas terminan hablando de un momento que ocurrió varios años atrás. Cazzu decide hablar. Después de varios días de críticas, Cazzu decidió abordar directamente el tema. La cantante realizó un live en Instagram el miércoles 22 de julio y habló sobre la polémica. Y hubo una frase que inmediatamente llamó la atención. Cazzu explicó que el fútbol no es precisamente una de sus grandes preocupaciones. De hecho, durante la transmisión habló sobre el odio y la división que, en algunas ocasiones, puede generar el fútbol entre personas de diferentes países. Y entonces hizo referencia a México. La cantante habló de su relación con el país y recordó que su hija, Inti, es mitad mexicana. Este detalle fue importante porque Cazzu intentó explicar que no tiene sentido que una rivalidad deportiva se convierta en una razón para generar enfrentamientos personales. Y aquí hay algo interesante, porque la polémica comenzó precisamente por un partido de fútbol, pero terminó convirtiéndose en una conversación mucho más grande. Una conversación sobre nacionalidades, identidad, cultura y hasta discriminación. Paren de cancelarme. Pero probablemente la parte que más llamó la atención fue cuando Cazzu pidió directamente que dejaran de cancelarla. La cantante pidió a las personas que dejaran de pelear y que intentaran comprender las diferentes culturas. También habló de las similitudes que existen entre los países latinoamericanos. Y finalmente volvió a pedir que pararan de cancelarla. Su mensaje generó nuevas reacciones.
Algunos usuarios consideraron que estaba intentando aclarar una situación que había sido sacada de contexto. Otros, en cambio, pensaron que el comentario original seguía siendo desafortunado independientemente del tiempo que hubiera pasado. Y esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Fue una broma de fútbol o una falta de respeto? Aquí las opiniones están completamente divididas, porque existe una parte de la audiencia que considera que los comentarios y las bromas relacionadas con el fútbol forman parte de la pasión deportiva, especialmente cuando se trata de una rivalidad entre dos selecciones. México y Argentina tienen una enorme rivalidad futbolística, y en los partidos importantes, los aficionados de ambos países suelen lanzarse bromas constantemente. Por eso algunos usuarios consideran que lo que dijo Katsu simplemente formaba parte de ese ambiente. Pero existe otra postura. Hay personas que consideran que, al encontrarse en México y estar hablando frente a un público mexicano, la cantante debería haber sido más cuidadosa con sus palabras. Y esa diferencia de opiniones es precisamente lo que mantiene viva la polémica. El factor Inti. Pero hay otro detalle que hizo que las declaraciones de Katsu llamaran todavía más la atención. Su hija. Inti nació durante la relación que la cantante mantuvo con Cristian Nodal, y la pequeña tiene raíces argentinas y mexicanas. Por eso Katsu hizo referencia a ella durante su transmisión. Su argumento fue bastante sencillo. Si su propia hija tiene vínculos con ambos países, ¿por qué tendría sentido alimentar una división entre mexicanos y argentinos? Y este punto también abrió una conversación interesante, porque en América Latina existen muchísimas familias que tienen integrantes de diferentes nacionalidades, personas que viven en un país pero nacieron en otro, padres de una nacionalidad, madres de otra, hijos que crecen con dos culturas. Y precisamente por eso Katsu intentó llevar la conversación hacia un terreno más amplio. Katsu también habló de discriminación. Durante su transmisión, la cantante no se limitó únicamente al fútbol. También habló sobre el racismo y la discriminación que existen en Latinoamérica, y señaló que este tipo de problemas pueden surgir por diferentes factores. Esto hizo que la conversación dejara de centrarse exclusivamente en aquel comentario de 2022. Ahora el debate comenzó a girar alrededor de algo mucho más amplio. ¿Hasta qué punto una rivalidad deportiva puede convertirse en una confrontación entre personas? ¿Dónde termina la broma? ¿Y dónde comienza una ofensa? Son preguntas que no tienen una respuesta única, porque todo depende del contexto, de la intención, de la manera en que se dice, y también de cómo lo recibe la persona que está del otro lado. Las redes sociales vuelven a jugar un papel fundamental, y aquí tenemos que hablar de algo que ocurre constantemente. Las redes sociales no olvidan. Un comentario que ocurrió hace años puede volver a aparecer de la noche a la mañana. Y cuando eso ocurre, el contexto original muchas veces se pierde. Los usuarios que ven el video por primera vez pueden pensar que acaba de ocurrir, pueden no conocer la fecha, pueden no saber qué estaba pasando en ese momento, y pueden interpretar las imágenes de una manera completamente diferente. Por eso, antes de emitir una opinión sobre un video viral, siempre es importante preguntarse: ¿cuándo ocurrió? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué sucedió antes y después? Y sobre todo, ¿la persona involucrada ya explicó lo ocurrido? En este caso, Katsu sí decidió dar su versión. ¿Su explicación convenció a todos? La respuesta es no. Y eso también era previsible. Cuando una polémica llega a millones de personas, es prácticamente imposible conseguir que todos estén de acuerdo. Algunos usuarios aceptaron sus palabras. Otros consideraron que la explicación era suficiente. Pero también hubo quienes dijeron que una explicación no cambia la percepción que tuvieron al ver el video original. Y eso es completamente normal. En Internet, cada persona interpreta las declaraciones desde su propia experiencia. Para alguien, fue simplemente una broma futbolística. Para otra persona, fue una falta de respeto. Y para alguien más, probablemente fue un comentario que no merece tanta importancia varios años después. ¿Realmente deberían cancelar a Katsu? Aquí quiero hacer una pausa, porque la palabra cancelación se utiliza muchísimo actualmente. Pero,
¿Qué significa realmente cancelar a una persona? ¿Dejar de escuchar su música? ¿No comprar sus entradas? ¿Criticar públicamente algo que dijo? ¿Pedir disculpas? ¿O simplemente expresar desacuerdo? Son preguntas que aparecen cada vez que un famoso entra en una polémica. Y el caso de Katsu no es diferente. La cantante pidió directamente que dejaran de cancelarla. Pero la decisión de seguir apoyándola o no pertenece finalmente a cada persona. Lo importante es que el debate no termine convirtiéndose en ataques personales. Katsu y su relación con México. También hay que recordar que México no es un país desconocido para Katsu. La cantante ha desarrollado parte importante de su carrera artística en territorio mexicano. Ha ofrecido presentaciones. Tiene seguidores en el país. Y su música ha tenido una presencia importante dentro del público mexicano. Por eso resulta especialmente llamativo que una antigua broma relacionada con un partido de fútbol haya generado nuevamente una discusión tan fuerte. Y quizá esa sea precisamente una de las razones por las que decidió hablar. No solamente para defenderse, sino también para intentar explicar que no considera que exista una razón para enfrentar a dos culturas que, según sus propias palabras, tienen muchas cosas en común. Una polémica que probablemente seguirá dando de qué hablar. Ahora queda por ver qué ocurre en los próximos días. ¿La explicación de Katsu será suficiente para cerrar la polémica? ¿O continuarán apareciendo nuevos videos y comentarios? Porque ya sabemos cómo funciona Internet. Una polémica puede parecer terminada y días después puede volver a aparecer otra publicación que reactive completamente la conversación. Además, Katsu continúa con su carrera musical y cualquier nueva entrevista, presentación o publicación podría volver a colocarla en el centro de la atención. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. Después de conocer todo el contexto, quiero saber qué piensan. ¿Creen que el comentario de Katsu fue simplemente una broma futbolística que se sacó de contexto? ¿O consideran que debería haber sido más cuidadosa con sus palabras al estar frente a un público mexicano? Y algo más. ¿Creen que estuvo bien que Katsu saliera a explicar su postura después de que el video volviera a hacerse viral? Los leo aquí abajo en los comentarios, porque ya saben que los comentarios siempre terminan siendo una de las mejores partes del video. Eso sí, siempre con respeto. Podemos estar de acuerdo. Podemos estar en desacuerdo. Podemos tener opiniones completamente diferentes. Pero no hace falta convertir una discusión sobre una celebridad en ataques personales. Al final, una cosa es criticar las palabras de alguien, y otra muy diferente es atacar a una persona. Si este video te gustó, regálame un enorme like. Compártelo con esa persona que siempre está pendiente de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate porque aquí seguiremos atentos a cada declaración, cada entrevista, cada polémica y cada historia que vuelva a convertirse en tendencia. Porque mientras existan famosos, mientras existan redes sociales, mientras existan videos antiguos capaces de regresar años después, y mientras Internet siga convirtiendo cualquier comentario en un debate nacional, el chisme jamás descansará. Yo seguiré aquí con el ojo bien abierto, el micrófono listo y la libreta preparada para traerles el próximo capítulo de todas esas historias que siguen dando de qué hablar. Muchas gracias por acompañarme hasta el final, y nos vemos en el próximo video.